El teléfono sonó en la madrugada, rompiendo el silencio de la suite nupcial. Javier. Aún con el traje arrugado de la ceremonia. Contestó con el corazón acelerado. Solo para oír la voz fría de Miguel, no puedo seguir con esto. Lo siento. Al amanecer, Javier descubrió que Miguel no solo se había ido, sino que había vaciado su cuenta conjunta, dejando atrás un vacío que se convertiría en el mayor secreto de su vida. Javier se levantó tambaleando, el eco de la fiesta de bodas aún resonando en su mente. Habían sido meses de planificación en secreto, en una pequeña capilla de Madrid, rodeado solo de amigos cercanos que conocían su lucha contra las miradas juzgadoras de la sociedad española. Miguel, con su sonrisa confiada, había prometido amor eterno ante el altar, besándolo con una pasión que parecía inquebrantable. Pero ahora, la habitación del hotel estaba vacía, el lado de la cama intacto, y una nota breve en la mesilla: necesito espacio. No me busques. El shock inicial dio paso a una rabia sorda. Javier marcó el número de Miguel una y otra vez, pero solo saltaba el buzón de voz. ¿Cómo podía ser? Habían hablado de futuro, de hijos, de una vida juntos a pesar de las presiones familiares. Miguel provenía de una familia conservadora en Sevilla, donde el catolicismo tradicional aún dictaba normas estrictas. Su padre, un empresario adinerado, había amenazado con desheredarlo si persistía en que esa aberración. Javier, en cambio, había crecido en un barrio obrero de Barcelona, con una madre viuda que lo apoyaba en silencio, aunque con temor a los chismes vecinales. Su relación había sido un bálsamo contra el mundo, pero ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Decidido a confrontarlo, Javier condujo hasta el apartamento que compartían en el centro de Madrid. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, encontró cajones vacíos y armarios despojados de la ropa de Miguel. En la cocina, sobre la mesa, había un sobre con documentos legales, el contrato de gestación subrogada que habían firmado juntos meses atrás. Javier se sentó, las manos temblando, recordando cómo habían elegido a la portadora en una clínica de Valencia. Un proceso costoso y emocional que Miguel había insistido en financiar con su herencia. Será nuestro hijo, había dicho Miguel, besando la mano de Javier. Pero ahora, ¿qué significaba eso? Llamó a la clínica esa misma mañana. La doctora, con voz compasiva, confirmó que la implantación había sido exitosa. La portadora estaba embarazada de 8 semanas. El óvulo donado y el esperma de Miguel elegido para que el niño tuviera sus rasgos estaban formando una vida. Javier sintió un vértigo abrumador. ¿Abandonar el proceso? ¿Continuar solo? La ley española permitía la subrogación altruista. Pero como pareja casada, ambos eran padres legales. Sin embargo, con Miguel desaparecido, Javier podía reclamar la paternidad exclusiva si probaba el abandono. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Javier informó a su abogado, un viejo amigo que había oficiado la boda. Puedes anular el matrimonio por deserción, le dijo, y asumir la custodia del niño cuando nazca. Pero Javier dudaba. ¿Era ético ocultar esto a Miguel? La ira lo impulsaba. Miguel lo había traicionado, dejándolo con deudas y un corazón roto. Recordaba las noches en que Miguel prometía enfrentar a su familia, solo para retractarse ante la primera presión.
No estoy listo para perderlo todo. Había confesado una vez. Y ahora Javier entendía que todo incluía su propia comodidad. Mientras tanto, la familia de Javier comenzó a sospechar. Su madre llamó, preocupada por el silencio posboda. Hijo. ¿Dónde está Miguel? ¿Todo bien? Javier mintió, diciendo que estaban de luna de miel extendida. No podía admitir el fracaso. No cuando había luchado tanto por su identidad. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en círculos conservadores, aún se veía como una afrenta. Javier había perdido amigos. Soportado insultos en el trabajo como diseñador gráfico. Todo por amor a Miguel. Ahora, solo, se enfrentaba a la realidad de criar un hijo en un mundo que aún juzgaba a las familias no tradicionales. Semanas después, Javier visitó a la portadora. Una mujer amable llamada Ana. En Valencia. El bebé está bien, le dijo, mostrando la ecografía. Javier tocó la pantalla, sintiendo una conexión instantánea. Será mío, decidió en ese momento. Y Miguel no lo sabrá. Era una venganza sutil. Pero también una protección, no quería que el niño creciera con un padre ausente e inestable. Regresó a Madrid con un plan, mudarse a un piso más pequeño. Ahorrar para el nacimiento. Y reconstruir su vida. Pero en las noches, el conflicto interno lo atormentaba. ¿Era esto amor o resentimiento? ¿Podía justificar ocultar un hijo a su padre biológico? El alto trajo más tensiones. Javier comenzó a recibir llamadas de la familia de Miguel. Su hermana, Elena, lo contactó. Miguel está en Sevilla. Con nuestros padres. Dice que fue un error. Que necesita tiempo. Javier colgó. Furioso. ¿Tiempo? Mientras él lidiaba con náuseas emocionales y preparativos solitarios. Decidió bloquear todos los números relacionados con Miguel. Cortando puentes. En el trabajo. Fingía normalidad. Pero sus diseños se volvieron más oscuros. Reflejando su termoil interior. Un colega notó, pareces cambiado. Javier. ¿Problemas en el paraíso? Él sonrió falsamente. Ocultando el abismo. A medida que el embarazo avanzaba, Javier se sumergió en lecturas sobre paternidad sola. En foros en línea. Leyó historias de hombres gays que criaban hijos solos. Enfrentando discriminación en escuelas y parques. Se preparó para eso. Inscribiéndose en clases de preparación al parto como padre adoptivo. Pero el peso moral crecía, cada ecografía era un recordatorio de que el niño llevaba los genes de Miguel. ¿Tenía derecho a privarlo de esa herencia? La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en costumbres. Lo juzgaría si salía a la luz. Javier imaginaba titulares, hombre gay oculta hijo a exmarido. Al final de estos meses, Javier se mudó a un barrio tranquilo en las afueras de Madrid. Lejos de recuerdos compartidos. Ana, la portadora, lo mantenía actualizado. Y él asistía a cada cita. En una de ellas, vio el latido del corazón del bebé y lloró por primera vez desde la boda. Era real, sería padre. Pero el precio era alto, aislamiento. Mentiras a amigos. Y un corazón que aún latía por Miguel. ¿Cuánto tiempo podría mantener el secreto? La tensión lo consumía.
Pero el compromiso estaba hecho. Los meses siguientes trajeron una rutina frágil. Javier equilibraba su trabajo freelance con visitas a Valencia, donde Ana progresaba sin complicaciones. Cada viaje era un recordatorio de la ausencia de Miguel, en las salas de espera. Parejas heterosexuales lo miraban con curiosidad. Y él se sentía expuesto. Un hombre solo en un mundo de expectativas tradicionales. En España, la adopción y subrogación para parejas del mismo sexo eran posibles. Pero el estigma persistía. Especialmente en regiones conservadoras. Javier se preguntaba si el niño sufriría por su decisión. De vuelta en Madrid, Javier comenzó a preparar la nursery en su nuevo piso. Compró una cuna blanca, juguetes neutros y libros sobre crianza LGBTQI. Pero las noches eran solitarias, soñaba con Miguel regresando. Arrepentido. Pero despertaba a la realidad cruda. Un día, recibió un email anónimo, sé lo que pasó. Miguel quiere hablar. Era Elena, la hermana, quien había hackeado su dirección. Javier respondió con frialdad, dile que es tarde. Pero el mensaje avivó dudas, ¿y si Miguel merecía saber sobre el hijo? La presión familiar de Javier aumentó. Su madre vino de Barcelona, notando su palidez. Hijo, pareces exhausto. ¿Dónde está tu esposo? Javier confesó parcialmente, se fue. Mamá. No volverá. Ella lloró, abrazándolo. Pero luego preguntó, ¿y el plan de la familia? El bebé. Javier mintió de nuevo, lo cancelamos. No podía revelar la verdad, su madre, católica devota, ya había luchado por aceptar su orientación. Dios tiene un plan, dijo ella. Pero Javier se sentía abandonado por todos, incluyendo a la divinidad. En el trabajo, un proyecto importante lo distrajo, diseñar una campaña para una ONG de derechos LGBTQI. Ironía pura, promovía familias diversas mientras ocultaba la suya. Durante una reunión, conoció a Luis, un activista carismático de 35 años, que coqueteó sutilmente. Javier se sintió tentado, una conexión nueva podría sanar. Pero rechazó la invitación a cenar. Aún no estoy listo, dijo. En su interior, el conflicto rugía, lealtad a un amor traicionado versus la necesidad de avanzar. Mientras, en Sevilla, Miguel lidiaba con su propio infierno. Aunque Javier no lo sabía. La narración revela su perspectiva para enriquecer el drama. Miguel había regresado a la casa familiar. Presionado por su padre, elige, tu herencia o esa vida pecaminosa. Él cedió, aceptando un trabajo en la empresa familiar y fingiendo arrepentimiento. Pero las noches lo torturaban, extrañaba a Javier. Sus risas compartidas en las Ramblas. Intentó contactarlo. Pero los bloqueos lo detuvieron. Elena lo presionaba, ve y arréglalo. Miguel dudaba, temiendo el rechazo. No sabía del embarazo, creía que Javier había abortado el proceso. De regreso a Javier. El punto de quiebre llegó en el 5.º mes. Ana tuvo un sangrado leve. Y Javier corrió al hospital. El bebé está bien, aseguró el doctor. Pero el susto lo confrontó con la realidad, estaba solo en esto. Llamó a un terapeuta especializado en temas LGBTQI. Confesando su secreto. Siento que estoy robando una vida, admitió.
El terapeuta exploró, ¿es venganza o protección? Javier no sabía, era ambos. El manto ético se deshilachaba, ocultar un hijo violaba principios morales. Pero exponerlo a un padre inestable podía ser peor. La sociedad añadía capas, en noticias. Debates sobre derechos parentales en familias no tradicionales. Javier leyó sobre casos donde exparejas reclamaban custodia, temiendo que Miguel lo hiciera si se enteraba. Decidió fortalecer su posición legal, firmó documentos como padre soltero, alegando abandono. El juez, comprensivo, aprobó, en España. Protegemos al niño primero. Pero Javier se sentía sucio, era una victoria hueca. Amigos comenzaron a notar cambios. En una cena, uno preguntó, ¿por qué tan misterioso? Javier evadió. Pero la tensión creció. Luego, un encuentro casual, vio a Elena en Madrid, comprando. Ella lo confrontó, Miguel sufre. ¿Por qué no respondes? Javier explotó, él me dejó. ¿Qué esperas? Elena reveló, nuestros padres lo obligaron. Amenazaron con cortarle todo. Javier vaciló, ¿era excusa o verdad? Pero el resentimiento ganó, dile que se quede allá. Internamente, Javier batallaba con la culpa. Imaginaba al niño preguntando por su otro padre. ¿Qué diría? ¿Mentir para siempre? La decisión lo envejecía prematuramente, perdió peso. Insomnio lo acosaba. En una ecografía, vio al bebé moviéndose. Y una lágrima cayó. Te protegeré, susurró. Pero el costo era alto, aislamiento emocional. Pérdida de confianza en el amor. Miguel. En Sevilla. Tomó una decisión impulsiva, viajó a Madrid. Tocó la puerta del viejo apartamento. Pero encontró inquilinos nuevos. Desesperado. Visitó el trabajo de Javier. Pero lo habían despedido por ausencias. Elena lo actualizó, se mudó. No sé dónde. Miguel regresó derrotado. Aceptando un compromiso arreglado por su padre con una mujer de buena familia. Era una fachada. Pero el dolor lo impulsaba a enterrar su verdadero yo. Javier. Ajeno a esto. Se enfocó en el nacimiento inminente. Asistió a grupos de apoyo para padres gays. Encontrando consuelo en historias similares. Uno compartió, oculté a mi ex por abuso, fue lo correcto. Javier se aferró a eso, justificando su elección. Pero el alto moral persistía, ¿era el mejor que Miguel al privar al niño de su herencia? La tensión escalaba, preparando el terreno para confrontaciones mayores. El séptimo mes trajo complicaciones inesperadas. Ana desarrolló preeclampsia, requiriendo reposo estricto. Javier se mudó temporalmente a Valencia para apoyarla, dejando su vida en Madrid en pausa. En el hospital, médicos lo trataban con respeto. Pero enfermeras susurraban, ¿el padre solo? ¿Dónde está la madre? Javier ignoraba, enfocándose en el bebé. Pero el estrés lo quebraba, llamadas nocturnas a su terapeuta revelaban miedos profundos, ¿y si fallo como padre? De vuelta en Sevilla, Miguel se hundía en depresión. El compromiso falso lo asfixiaba, besaba a su novia en público. Pero vomitaba en privado. Elena, compasiva, investigó, descubrió el embarazo a través de un contacto en la clínica. Miguel. Javier sigue con el bebé. Es tuyo. Miguel palideció, ¿qué?
Pensé que lo canceló. La revelación lo impulsó a actuar, confrontaría a Javier. Pero el miedo lo paralizaba, ¿qué derecho tenía después de abandonarlo? Javier. En Valencia. Recibió una carta legal, la familia de Miguel demandaba anulación del matrimonio y revisión de activos. Incluía el contrato de subrogación. Javier entró en pánico, sabían del bebé. Llamó a su abogado, pueden reclamar derechos parentales si prueban involucramiento. Javier decidió contraatacar, presentó evidencia de abandono, incluyendo mensajes y vaciado de cuentas. Era una batalla legal. Reflejando Mao Tunsai y familias conservadoras versus derechos igualitarios. En una audiencia preliminar en Madrid. Javier vio a Miguel por primera vez en meses. Miguel. Demacrado. Evitó su mirada. El juez preguntó, ¿por qué el abandono? Señor. Miguel murmuró, presiones familiares. Javier intervino, me dejó solo con todo. El juez pospuso. Pero el encuentro fue eléctrico. ¿Fuera? Miguel lo alcanzó, Javier. Por favor. Hablemos. Javier lo rechazó, demasiado tarde. Y no menciones al bebé. Miguel frunció el ceño, ¿bebé? ¿Sigue adelante? Javier maldijo internamente, había revelado demasiado. La confrontación escaló. Miguel insistió, es mi hijo también. Javier explotó, lo abandonaste como a mí. No mereces saber. Miguel reveló su lado, mi padre me amenazó con ruina. Pensé que entenderías. Pero Javier vio hipocresía, elegiste dinero sobre nosotros. Era un choque de valores, Miguel priorizaba estabilidad familiar tradicional. Javier autenticidad. El daño era profundo, Javier se fue. Bloqueando de nuevo. Internamente. Javier cuestionaba, ¿debía permitir acceso? El terapeuta aconsejó, piensa en el niño. Pero el resentimiento ganaba, imaginaba a Miguel usando al bebé para redimirse ante su familia. Sociedad añadía presión, en redes. Debates sobre paternidad en divorcios gays. Javier leyó horror stories de custodias compartidas tóxicas. Miguel regresó a Sevilla. Determinado. Contrató un detective, encontró la dirección de Javier en Valencia. Apareció en la puerta de Ana, necesito ver a Javier. Ana. Leal. Lo rechazó, él decide. Miguel suplicó, dile que lo amo aún. Pero Ana informó a Javier. ¿Quién enfureció? Intrusión. Decidió acelerar, firmó papeles para paternidad exclusiva posnacimiento. La familia de Javier intervino. Su madre. Enterada por chismes. Llegó a Valencia, hijo. No puedes ocultar un nieto. Javier confesó todo. Llorando. Ella lo abrazó, haz lo que creas correcto. Pero el perdón es divino. Javier dudó, quizás el aislamiento lo envenenaba. Pero el orgullo prevalecía. El clímax legal llegó, en corte. Miguel testificó, quiero ser parte. Javier contraargumentó, abandonó. No es apto. El juez falló a favor de Javier, custodia exclusiva. Miguel podría apelar posnacimiento. Era una victoria. Pero amarga. Miguel salió destrozado. Rompiendo su compromiso falso. Javier regresó a Madrid. Preparándose para el nacimiento. Ana entró en labor prematuro, Javier sostuvo su mano en el hospital. El bebé nació, un niño sano. Con ojos verdes como Miguel. Javier lo nombró Mateo.
llorando de alegría y culpa. «Eres mío», susurró. Pero el secreto pesaba más. Miguel, enterado del nacimiento por Elena, colapsó emocionalmente. Intentó suicidio. Salvado por su hermana. Hospitalizado. Reflexionó, su cobardía lo había costado todo. Decidió cambiar, confrontó a su padre. Renunciando a la herencia. Soy gay. Y quiero mi familia de vuelta. Pero ¿era tarde? Los primeros meses con Mateo fueron un torbellino de alegría y agotamiento. Javier se adaptó a la paternidad sola, noches sin dormir. Biberones. Y visitas pediátricas. En Madrid. Vecinos lo ayudaban. Pero preguntas surgían, ¿dónde está el otro papá? Javier respondía vagamente, somos solo nosotros. El niño crecía sano. Sonriendo con rasgos de Miguel. Un recordatorio constante. Javier fotografiaba cada momento. Pero el conflicto interno no cesaba. ¿Privar a Mateo de su padre biológico era justo? Miguel. Recuperado. Se mudó a Madrid. Trabajando en un empleo modesto. Renunció a su vida anterior. Uniéndose a grupos de apoyo LGBTQI. Elena lo alentaba, busca redención. Miguel localizó a Javier a través de amigos mutuos. Enviando una carta, sé de Mateo. Por favor. Déjame verlo. Javier la quemó. Pero el temblor en sus manos traicionaba dudas. La presión social creció. En una guardería. Maestras asumían, familia monoparental gay. ¿Valiente? Pero Javier sentía fraude. En terapia. Exploró, ocultarlo me protege. Pero daña al niño. El terapeuta sugirió, considera CEO paternidad. Javier resistía, el traición de Miguel aún dolía. Un día. En un parque. Javier vio a Miguel desde lejos. Miguel jugaba con niños. Pareciendo cambiado. Javier huyó con Mateo. Corazón acelerado. ¿Coincidencia o acecho? Llamó a su abogado, puedo restringirlo. Pero éticamente. ¿Vacilaba? Miguel persistió, demandó visita. ¿En corte? Argumentó, he cambiado. Renuncié a todo por autenticidad. Javier testificó, me abandonó, no confío. El juez ordenó mediación, sesiones conjuntas. En la primera. Tensiones explotaron. Miguel lloró, fui cobarde. Pero amo a ese niño. Javier replicó, tu amor es condicional. Era un duelo de daños, Miguel pagaba con pérdida familiar. Javier con soledad. Mediación reveló capas, Miguel admitió miedos internalizados por crianza conservadora. La sociedad me moldeó para odiarme. Javier compartió, yo luché solo mientras tú huías. Progresaron, acordaron visitas supervisadas. Javier aceptó a regañadientes, por Mateo. Las visitas comenzaron. Miguel sostenía a Mateo. Ojos brillando. Es perfecto. Dijo. Javier observaba. Celoso pero conmovido. El niño respondía. Riendo. Javier sentía alivio mixto con resentimiento. ¿Era esto sanación o nueva traición? Familia intervino. Madre de Javier aconsejó, el perdón libera. Familia de Miguel. Dividida, padre desheredó. Pero Elena apoyaba.
Sociedad observaba, en España. Casos así generaban debates sobre redención en familias diversas. Alta trajo elección final. Javier permitió visitas regulares. Pero Custodia permaneció suya. Miguel aceptó, haré lo que sea por estar presente. Construyeron rutina frágil, parques juntos. Pero tensiones latentes. Javier databa esporádicamente. Pero sombras de Miguel persistían. Un año después. En cumpleaños de Mateo. Celebraron juntos. Miguel regaló un libro, Dos papás. Javier sonrió tenuemente. Pero en privado. Dudaba, ¿había sido correcto ocultar inicialmente? El niño crecía feliz. ¿Pero a qué costo? La historia culmina en reflexión, Javier y Miguel. Sentados en un banco. Discutiendo futuro. Hicimos errores. Dijo Miguel. Javier asintió, pero pagamos. Mateo jugaba. Inocente. Fue ético que Javier ocultara la existencia de Mateo a Miguel durante tanto tiempo. Considerando las presiones sociales y personales que ambos enfrentaron,